Hola, hoy voy a presentar una lectura feminista y queer de las obras de Cristina Peri Rossi, incluyendo El nave de los locos y Condición de mujer. Usando los lentes críticos de la teoría feminista y queer, analizaré las obras usando los textos obligatorios de Butler, Preciado, Simoneto y Viveros Vigoya. También uso artículos sobre la felicidad en el exilio de Tana, la literatura de la locura de Sánchez Blake y Canos y la androginia de Cochran. Concluyó que a través de una lectura feminista y queer de El nave de los locos y Condición de mujer, descubrí que Peri Rossi escribe sobre la falta de los derechos de la mujer, la discriminación, pero también el empoderamiento de la gente queer y la androginia para denunciar el machismo, la masculinidad tóxica, la heteronormatividad y el género binario. Cristina Peri Rossi es una escritora uruguaya y ella fue exiliada de Uruguay durante la dictadura militar. Se trasladaba en Europea y finalmente se estableció en Barcelona. Ella es lesbiana y habla mucho sobre el tema del queer en sus poemas. Primero empezamos con el análisis de La nave de los locos. Todo en todo, el libro ofrece una crítica sobre la masculinidad tóxica que muestra en la violencia contra las mujeres y también en la falta de acceso de aborto y las limitaciones de los papeles de género que muestran en la androginia. Empezamos con la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres empieza en la descripción de una escena de violación en una película vista por X y Vercingetorix. Y esta experiencia es la empieza de una serie de encuentros de la violencia contra las mujeres. Debemos entender que la violencia es el paso para la exclusión de los personajes femeninos de la narración. Estos varios encuentros de la violencia contra las mujeres experienciado por X lleva a su rendición de la virilidad en el fin del libro. En la rendición de la virilidad de X, Peri Rossi critica la virilidad y otras formas de machismo tóxico que causan la violencia de género. Segundo, discutimos el derecho de aborto. X encuentra trabajo con una compañía que trae a London las mujeres que quieren el aborto, porque en su país el aborto es ilegal. Muchas mujeres necesitan el aborto, pero no es accesible para todos. En el libro dice, hay mucha demanda y a veces el servicio no es suficiente. Y eso refleja la realidad en que el acceso al aborto es bloqueado y cuando hay acceso no es suficiente para la demanda. Finalmente, el libro habla mucho sobre la androginia, especialmente en la sexualidad y identidad de Lucía, y también en el libro de Morris. En la escena final, X visita un club de caballeros para ver Lucía. Vemos claramente en su descripción que ella está vestida en una manera andrógino. El libro dice, con el rostro apenas maquillado, una sombra azul bajo los ojos, un falso bigote rubio, una pelusa sobre el delicado labio superior, un pantalón ajustado. X es más atraído por Lucia cuando le presenta como andrógino, más que cuando ella se presentaba como una mujer embarazada. El libro dice, era un hermoso efebo el que miraba a X y se sintió subyugado por la ambigüedad. Peri Rossi crea una ambigüedad que no requiere una resolución, porque la ambivalencia misma crea la atracción. En el texto de Butler, ella pregunta si el género es algo construido, ¿quién lleva a cabo tal construcción? Seguramente alguien que tiene la habilidad de construir el género debe tener el poder en la sociedad. Lucía toma control de su identidad cuando ella evade el género binario y elige presentar como andrógino. En esta manera, Peri Rossi da el poder de elegir su propia identidad a Lucía. Ella no tiene que existir en el género binario. Podríamos comparar el caso de Lucia con el caso de Agnes del texto de Preciado. Agnes era una hermafrodita, pero ella identificaba como una mujer, así que decidió de cambiar su sexo de un hombre a una mujer. Ella eligió la operación de castración y la creación de una vagina. Agnes sentía la necesidad de elegir un género que es basado en el género binario, mientras Lucia no sentía la misma. Claro, es el derecho de Agnes identificar con cualquier identidad que le gustaría, pero simplemente
quiero comentar sobre el mundo que no tiene expectaciones sobre el género en que termina el libro de Betty Rossi, que es drásticamente diferente del mundo real, lo que tiene normas estrictas sobre el género. También en el caso de Morris y su tratamiento de publicar su libro, él es preguntado sobre el sexo de su libro en el formulario que debe llenar en el editorial. Morris respondió, en cuanto al sexo, el formulario tiene preferencias. ¿Hay un sexo, digamos, privilegiado? La respuesta es los libros masculinos son más populares. Betty Rossi socava esta creencia anticuada en la respuesta de Morris. Creo que mi libro es andrógino. Betty Rossi ofrece un comentario sobre el uso excesivo del género binario en nuestra sociedad en la demanda que algo tan inanimado como un libro tiene género. En fin, la inclusión de tanta androginia por Betty Rossi en los ejemplos de Lucia y el libro de Morris significa su deseo para un mundo en que el género sea fluido. En conclusión, Betty Rossi usa su libro para criticar el machismo tóxico en nuestra sociedad, incluyendo la violencia de género y la falta de acceso al aborto. Y también hay la inclusión de mucha androginia con la esperanza que el mundo pueda trascender el género binario. Ahora hablamos sobre los poemas en condición de mujer. En condición de mujer, Betty Rossi se enfoca en la discriminación de la gente queer, el empoderamiento de las mujeres en relaciones lesbianas, la interseccionalidad y la androginia. Primero empezamos con Tercera Estación, Campo de San Bernardo. Es un poema que se enfoca en la discriminación de la gente queer. El poema dice, les mirarán con curiosidad, y eso refiere a la atención no deseada y las miradas fijas que afrontan la gente queer en público. Si somos lo suficiente sabias, discretas y sutiles, habla sobre cómo las parejas queers tienen que esconder su amor para armonizar en la sociedad. Desde el punto de vista de los espectadores en la calle, su sexualidad es una subversión, y la narradora se disculpa con sorna. Perdonen nuestra subversión. En la línea, sin necesidad de llamar al médico, al comisario político o al cura, el médico refiere al práctico de la terapia de conversión para curar los homosexuales de su atracción al mismo género. El comisario político refiere a cómo la homosexualidad es ilegal en algunos países. El cura refiere al cristianismo, especialmente en el catolicismo, que cree que la homosexualidad es un pecado. La discriminación de la gente queer es prominente, pero la narradora no permite esta discriminación a afectarse. Vemos el amor entre dos mujeres en su propio mundo intocable por la ciudad y los homófobos. Entonces, en Cuarta Estación, Ca' Foscari, vemos el empoderamiento de las mujeres en relaciones lesbianas, quienes son liberadas de las expectativas patriarcales de una relación heterosexual. Simonetto dice que la intimidad y el cuerpo tenían mucho que ver con el Estado y el capitalismo. Por supuesto, la intimidad entre los dos cuerpos femeninos en el poema es una protesta directa contra el Estado que mantiene el patriarcado y la heteronormatividad. Las mujeres son parte de la humanidad entre mujeres. Miguel refiere al desequilibrio de poder entre un hombre y una mujer debido al patriarcado. Entonces, una relación entre dos mujeres es más igual. De esclava a esclava refiere a cómo tradicionalmente las mujeres son casi esclavas a los hombres. En algunas sociedades conservadoras, las mujeres están vendidas por sus padres en los matrimonios concertados. Ser esclava es un hipérbole para el estatus social de las mujeres, porque las mujeres son oprimidas por el patriarcado. En la línea Parejas en subversión al orden domesticado, Betty Rossi declara que ella está contra del orden domesticado normativo, que con su pareja, ellas dos pueden derrocar el patriarcado que mantiene el orden domesticado y desafía las expectativas sociales. El mismo acto de ser una pareja lesbiana es subversivo. Entonces concluimos que en Cuarta Estación, Ca' Foscari, Betty Rossi quiere discutir el sentido de empoderamiento que las mujeres pueden sentir en una relación lesbiana. Ahora hablamos sobre la interseccionalidad. La narradora en los poemas Tercera Estación, Campo de San Bernardo y Cuarta Estación, Ca' Foscari,
Habla sobre la discriminación no solamente en el base de ser una mujer, pero también de ser una mujer lesbiana. Esta combinación entre dos identidades que experiencian la opresión se refiere a la interseccionalidad, que es la idea que hay diferentes niveles de injusticia social y opresión y que diferentes factores se cruzan para crear una intersección de identidad única. Viveros Vigoya explica precisamente que las mujeres de color y lesbianas empezaron a pedir para un movimiento de feminismo más inclusivo porque el feminismo de primera y segunda ola fueron para mujeres blancas y heterosexuales. Por lo tanto, Perirosi escribió la poesía sobre la condición de una mujer lesbiana, como vimos en los poemas. La narradora tiene la identidad única de ser una mujer y ser una lesbiana. También los poemas hablan sobre la androginia, especialmente en los poemas La Pasión y Proyectos, porque hablan sobre una relación y no hay pistas sobre el género del amante. Los dos poemas usan el punto de vista de segunda persona y Perirosi lo hace intencionalmente para evadir el uso de él o ella. Argumentó que esta ambigüedad en términos de género es intencional. Teniendo en cuenta su identidad como una mujer lesbiana, esta ambigüedad intencional en su propia poesía podría ser interpretado como la androginia. Podemos concluir que la androginia es un tema prominente de las obras de Perirosi. Rechaza escribir usando las reglas del género binario. En conclusión, a través de una lectura feminista y queer de las obras El nave de los locos y Condición de mujer, encontré que Perirosi escribe sobre la falta de los derechos de la mujer, la discriminación, pero también el empoderamiento de la gente queer y la androginia para denunciar el machismo, la masculinidad tóxica, la heteronormatividad y el género binario. Como hemos visto, Perirosi escribe sobre la feminidad y la identidad queer con perspicacia y gracia, y sus obras traen una perspectiva nueva a los estudios queer y de la mujer. Muchas gracias.